hogares. Excelente, muchas gracias, Gianfranco. Estén bien, nos vemos. Igualmente. Nos vemos más ratito. Francesco Gacela. Francesco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, bueno, tenemos dos invitados de lujo para conversar distintos temas. El tema pensiones, tema de seguridad que veíamos recién con el director general de Carabineros, Sebastián Sichel, ex candidato presidencial aquí presente, que tuvo tanta propuesta por el tema pensiones, así que qué bueno que esté acá. ¿Cómo están? Y también está el ex senador, es que usted sigue siendo como un senador permanente, Guido Girardi, ¿cómo le va? Comedor, pero no se me... Pero que también estuvo muy encima siempre del debate por pensiones, de hecho tratando de que se alcanzara un acuerdo la última vez, me acuerdo mucho, y no se pudo, senador, con esta ley del presidente Sebastián Piñera que quedó allí. Pero bueno, ¿por qué quieren partir? Por favor, usted... ¿Pensiones? Vamos a la reforma del presidente Gabriel Boric día. presentada. Sebastián Sichel me estaba diciendo algo mientras ustedes veían los glaciares, que yo creo que es del porte de un glaciar. Va a generar así de nivel el titular. ¿Le gusta o no le gusta la reforma a Sebastián Sichel? Buena propuesta del gobierno. Voy a decir algo que nadie dice en estos tiempos, como todos nos queremos pegar. Yo creo que Deténgase ahí. que es una Buena buena propuesta del gobierno. A ver, repítalo. buena propuesta del gobierno, sin ningún complejo. Creo que hay minutos en que hay que construir acuerdos, que ya esta discusión, como el cuento del tío, del 2008 venimos diciendo que necesitamos una reforma de pensiones y creo que aquí hay cosas muy valiosas. Rápido se terminan las AFP como las concebíamos, algo que propusimos con Velasco el año 2012, 2013, en una minuta, que se separe la administración del fondo, cosa que no haya conflicto de interés entre quien administra y quien invierte para la rentabilidad. Buena noticia, además, que se abra la competencia, que haya un ente público, que haya entes privados y que compitan todos por Que las personas puedan elegir. que puedan elegir, libertad absoluta. Yo esto lo dije en la campaña, lo hace Australia, hay 155 fondos en Australia y aquí teníamos 5, que habla la mayor competencia posible. Buena noticia, además, que haya una cotización adicional, con la plata que ahorrábamos no alcanzaba, más con los retiros, y por lo tanto el 6% adicional es bueno. Yo creo que el gobierno se sobregiró un poco, y lo voy a decir aquí en lo frío, en tirar el 6% todo al Fondo Solidario, porque hay que buscar construir acuerdos y eso es un punto de la discordia que no se ha resuelto durante los últimos 10 años o 12 años, y por lo tanto insistir en que uno sea el 6 total a lo privado y el otro el 6% total adicional a lo público es un error, incluso político. Yo creo que a esta altura estar ahí la discusión. lo que hizo la presidenta Bachelet del 3 y 3, o sea que hay varias formas de haber resuelto esto de manera rápida. Lo más importante hoy día es que esto ojalá se apruebe en menos de 6 meses para que tengamos una reforma de pensiones, y creo que ese punto de la discordia de quién administra esta plata y si entra a tu cuenta individual se puede resolver de buena forma, yendo un poco a solidaridad y yendo un poco a capitalización individual, y ahí estaríamos todos de acuerdo. Entonces volvimos a ponernos maximalistas, para los que nos escuchan, cada uno en su posición, claro. Y no construir acuerdos cuando parecía sensato construirlos. Don Guido Girardi, ¿qué opina usted? ¿Qué le pareció? Bueno, yo creo que Chile necesita grandes acuerdos, no solo en esto. Yo creo que en la crisis mundial que está viviendo el planeta, una emergencia climática que nos amenaza, tal vez no tenemos conciencia, con desaparecer, una guerra, una crisis económica global, una crisis de la democracia, porque la era digital tiene muchas cosas positivas, pero está erosionando las democracias. Entonces, en este contexto, ¿cómo uno enfrenta eso como sociedad, como país? Y yo pienso que el momento este es de grandes acuerdos, en todos los planos, que tenemos que tener un proyecto país que no tenemos, compartido, ojalá, que una a la izquierda y a la derecha, a los territorios con el centro, a las universidades públicas con las privadas, a la ciencia con la política. Y yo creo que esta reforma, en cierta manera, encarna eso. Porque yo estoy de acuerdo con Sebastián. Ahora, si lo ponemos en contexto, lo que nos divide hoy día, o lo que nos separaría eventualmente, es pequeño. Porque lo más importante, yo creo que hoy día hay un consenso. Hay un consenso que el sistema actual es un sistema que cumplió un ciclo, y que fue un sistema que no rindió lo que el país y la sociedad chilena necesitaba, que generó pobreza, que generó ganancia indebida de determinados grupos. Eso se termina, y lo importante, que independientemente de la modalidad, que después la podemos discutir, una persona que hoy día gana 400.000 pesos, como decía el presidente, que tiene una pensión de cerca de 260.000, va a poder tener una pensión de 390.000 pesos. Sí. Y va a poder mejorar su día, y va a poder vivir con dignidad, va a poder pagar sus medicamentos. Yo creo que esto no es la única cosa que tenemos que hacer en Chile. Tenemos que hacer una reforma a la salud, mejorar los accesos a los medicamentos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto es muy importante. Ahora, esto se hace sobre esfuerzos anteriores. La presidenta Bachelet hizo el pilar solidario, el presidente Piñera avanzó con una pensión garantizada universal, que ahora se mejora.
pero es progresivo y yo creo que este es el momento que Chile se ponga de pie, recupere un estatus de solidaridad social que habíamos perdido y que se haga con el mayor consenso posible, independientemente de que este aspecto que toca Sebastián es discutible. Para mí esa no es la batalla principal, pero es discutible y creo que lo podemos analizar. Oye, si nos ha costado tanto llegar a acuerdos en distintas materias, ¿ustedes tienen la fe, la confianza que en esta materia ahora, con esta reforma que presenta el presidente Boric, vamos a lograr acuerdos definitivamente? ¿Cómo lo ve, Sebastián? Aquí vamos a hacer un test de madurez del Congreso, y lo digo en serio a partir de muchas cosas que están pasando estos días. Este es el minuto de construir acuerdos, no hay tiempo. ¿Es una oportunidad para la política? Es una oportunidad para la política, primero porque venimos de los retiros, lo que ya vació los fondos de pensión. O solucionamos este problema, o si el problema era grave hace 3 años, hoy día es un problema terminal las pensiones futuras de los chilenos. Y por lo tanto, tenemos poco tiempo y la madurez va a ver si aquí sacamos los gallos. O sea, tratamos de hacernos un gallito político otra vez y nos damos gustito. Yo voy a ser crítico con la gente de mi sector, o más bien del sector en que participé en la primaria de Chile Vamos, que salió al tiro diciendo que era malo, en vez de tener paciencia, leer, escuchar y plantear qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo creo que primera señal de madurez es cuando tú eres oposición, es ver dónde puedes ponerte de acuerdo y no buscar dónde estás de desacuerdo, porque eso es un error grave en política. Y señal de madurez del gobierno también, que es lo que espero, que no fije una posición intransigible o intransable en la negociación. ¿Por qué es tan importante? Algo decía Guido. Esto es un camino, en la política tendemos a mostrar la diferencia, pero efectivamente aquí con la presidenta Bachelet 1 empezó un camino que es la solidaridad en el sistema, que es el pilar contributivo, que no había nada. Entonces, no había nada, ¿se acuerdan? Entonces, las primeras que recibieron una pensión garantizada por el Estado, que en ese tiempo era 87 lucas, llegó. Después el presidente Piñera agregó esa PGU que la amplió hasta el 90% de los registros sociales de hogares y llegó a 193. Ahora el presidente Boric dice 250. Ya, eso iríamos a hacer un ticket rápido. Toma esa base de los gobiernos anteriores. Exactamente, y por lo tanto, a la pregunta tuya... Pero no es menor que haga parte a Bachelet y Piñera de su discurso. Es que eso, es un gesto, ahí hay una... Por eso yo decía lo de lo bueno, Francesco, porque creo que el tono, la forma es el correcto, lo que tenemos que ver, y una señal de madurez. Yo espero un sistema político que entienda que este es un problema de las personas y no de la política, y por lo tanto aquí el que gana no es el que frena la reforma del otro, el que gana es el que aprueba rápidamente una reforma buena para los chilenos, y eso es un test de acidez de un sistema político que aprendió este último tiempo a que parecía que ganaba derribando al otro, un error grave, sobre todo en materia de pensiones, que no tenemos tiempo. Guido, ¿usted cree que estamos ya maduros políticamente para llegar a este acuerdo? Yo creo que la política tiene que madurar, no te podría decir que está maduro, como dice Sebastián, lo vamos a ver. Pues yo quisiera ponerlo en el contexto. Nosotros trabajamos en el Congreso del Futuro y modelamos futuros posibles con todas las universidades. Una de las cosas que estamos haciendo es trabajando con los milenios de envejecimiento, con los científicos que trabajan en envejecimiento. Chile está envejeciendo, o sea, ya la expectativa de vida de Chile en el año 1950 era 50 años. Tú te morías en promedio a los 50 años. Hoy día estamos superando los 80 años y lo más probable es que las generaciones que están naciendo van a superar los 100 años. Ya tenemos más mayores de 60 que menores de 15 en Chile. Ya tenemos una cantidad gigantesca de personas que tienen más de 80 años. Tenemos 10.000 personas que tienen más de 100 años. Entonces, una sociedad que ya no es la sociedad joven, que es una sociedad mayor, va a requerir más solidaridad porque van a haber menos jóvenes que sustenten la posibilidad de trabajar y cotizar. Y por lo tanto yo quiero poner esos escenarios. Eso también significa otras cosas, es decir, una ciudad para los adultos mayores, una ciudad que se preocupe más de la vereda por donde caminan los adultos mayores y las adultas mayores que de las calles. Ahí se tropiezan, se quiebran la cadera, el fémur. Entonces, y luego tenemos otro problema. Pero deténgase un segundo, es que vale la pena también que pongamos sobre la mesa una cuestión, porque seguimos hablando de una parte de lo que generamos que se va a una cotización que es lo que nos permite generar ahorro, ¿no? Bueno, si los sueldos de los chilenos siguen siendo malos y los sueldos de las chilenas siguen siendo malos, tampoco es que vamos a alcanzar nunca esa buena, digna y genial pensión, porque insisto, esa parte sí que es fundamental para generar un buen sistema. Y los sueldos lo sabemos, son bajos por distintas razones. Ustedes tendrán las razones más relevantes de por qué son malos los sueldos, o no tan buenos como quisiéramos. Serán los estudios, la productividad, será lo que ustedes digan, pero sin sueldos, bueno, da lo mismo si ahorramos el 10, el 16 o el 20, no vamos a llegar a la meta, nunca. Ya, pero digamos que con sueldos malos, ahorrando el 10 como hoy día, no vaya a llegar a ninguna meta. Entonces, ahora tú le vayas a agregar medio punto más, o sea, la gente va a cotizar el 10,5, porque ya no van a haber estas comisiones usureras 1.2% promedio,
que se hacían a lo que tú aportabas, sino que van... Además de tu 10, tú pagabas esa comisión. Ahora se van a hacer a la rentabilidad del fondo, sí, al estamos saldo. de acuerdo. Sí. Entonces, además... Pero se fija usted que sin sueldos buenos, sí, eso, ¿o no? ¿Tengo razón o no? Sí, tenés toda la razón, pero esto es un paliativo. De todas maneras, la gente va a cotizar 10.5 más 6. Sí. O sea, casi el doble de lo que cotizaban. Eso va a mejorar ahora. Y nos acerca a los países desarrollados. Yo creo que además tenemos un tema de un modelo económico. Yo creo que Chile tiene oportunidad gigantesca, nosotros lo hemos dicho. Este país podría dar el hidrógeno a toda la humanidad. Imagínense el negocio del hidrógeno. Si fuera un negocio, sería de 400.000 millones de dólares en el año 2050, más que el PIB chileno, más que todo lo que este país genera. Y eso nos permitiría tener más plata para repartir en mejores pensiones. ¿Qué le parece, senador, si vamos a conocer la opinión de las personas en la calle? ¿Le parece? ¿Le parece a usted también? Pues Ana María Silva está por allá. Sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, porque hay personas que dicen, después de este importantísimo anuncio, que sí, que debe haber un cambio, por lo menos como me comentaba Mercedes. ¿Por qué Mercedes sientes que el cambio debe sí hacerse ahora? Lo que pasa es que algo, ponte tú, que uno lo está esperando hace mucho tiempo. Siempre te ofrecen muchas cosas, pero después en el fondo no pasa nada. Bueno, usted misma, usted ya se pensionó y se pensionó hace menos de 15 años, es decir, cuando estábamos ya discutiendo las reformas. Y no pasó nada, po. Entonces yo pienso, ponte tú, que se habla mucho, se conversa, pero en el fondo, ponte tú, no se logra nada. ¿Y hay algo de estos anuncios que le haya llamado más la atención, de los varios anuncios que se hicieron ayer? No lo escuché todo, ponte tú, pero sí en la mañana, ponte tú, algo que sí, lo que se iba a conversar. Pero no creo mucho. ¿Por qué? Porque siempre es igual, se prometen muchas cosas y en el fondo, ponte tú, cuando llega el momento, no pasa nada. ¿Cuál sería, qué cree usted que sería lo más ideal para personas que están por pensionarse, o personas como usted también? ¿El fin de las AFP podría verse como un alivio para ustedes? Sí, de todas maneras. Yo encuentro que la AFP, ponte tú, ellos han ganado mucha plata, no con nosotros. Yo ganaba más de 1 millón, ponte tú, y después salí 200 lucas, entonces tú dices, ¿cómo? O sea, su tasa de reemplazo fue muy, muy bajita. Sí, de mucha gente, no solamente la mía. Claro. ¿Y usted particularmente tuvo lagunas en su vida? Se lo pregunto porque las mujeres a veces nos enfrentamos... Fíjate, pues yo empecé a trabajar como a los 23 años. Hubo un momento que hubo acá una huelga, no sé qué cosa, pero ponte tú, sí, yo trabajé. Ya. Además que en esa época, ponte tú, yo tuve mi hijo cuando había, ponte tú, una licencia cortita. Ya. No como ahora que tú tenías permiso, nada, entonces... Claro. ¿Con qué sensación se queda entonces? Esperando que sea verdad. Ya. O sea, que haya, ponte tú, más personas ahí haciendo algo. Realmente, no solamente que quede, ponte tú ahí en el... Uy, qué lindo todo y todo queda feliz y después pasa el tiempo y no pasa nada. Claro, que esta sería como la tercera ya. Exactamente, no es la primera vez. Que la gente sí, nos hemos encontrado con varias opiniones como la suya, porque, como le decía, esta ya es la tercera vez que discutimos algo tan importante en 15 años. No, y uno ve como, hoy dice, ahora sí, quedamos todos felices, ponte tú, y después no pasa nada. ¿Sí? Claro. ¿Qué debería pasar? Debería ser algo firme. Ya. Mira, La están escuchando de vuelta, vamos a ver qué dice. No, y que se concrete, porque Mercedes la escuchamos desilusionada, no solamente desilusionada del sistema, sino también desilusionada de las promesas incumplidas por parte de las autoridades. Y probablemente a lo que usted se refiere es que, claro, nos hacen un gran anuncio y después queda en nada, porque no se ponen de acuerdo. ¿Cómo ve usted eso? ¿Y qué le pasa a usted? Mira, me pasa lo mismo. En realidad, ponte tú, ha sido tanto tiempo que yo trabajé durante años en banco y siempre estaba pendiente de todo y me he dado cuenta, ponte tú, que te ofrecen muchas cosas, pero después no las cumplen, pues, ese es el problema. Además que la frustración con la que usted debe lidiar día a día, que ganaba más de 1 millón de pesos y ahora gana 200.000. No, ahora va a subir un poco con esta otra con la parte. PGU. Exactamente, pero tu renta no sigue igual chiquitita. Claro. Claro. Volvamos al panel. sí, bueno, ahí está súper claro que los efectos que tiene la discusión política directo en la gente común y corriente del país. Por ejemplo, 2 cosas. La desesperanza que ella plantea sobre, ojalá que ahora sí, y la otra es la PGU, que en el fondo hubo una política pública que le llegó a su bolsillo. Quizás no es la solución ideal, pero es algo en concreto. A propósito de lo que decía usted, Guido, hay una discusión que yo no sé si se han dado cuenta, pero que les carga a los políticos. No la quieren dar.
Porque Don Guido estaba diciendo que Chile tenía una esperanza de vida hoy día en torno a los 80 años entre hombres y mujeres, un poco más las mujeres, que mucha gente va a vivir hasta los 100 años. Pero seguimos jubilando como si nuestro país fuera hace 30 años atrás. Me refiero a la edad de jubilación. Esa discusión como que nadie la quiere dar, como que no, eso lo vemos después. Porque también uno tiene que tener conciencia de que la cantidad de recursos que tiene que disponer la sociedad en su conjunto, ya sea a través de impuestos generales o a través de los propios ahorros, para poder efectivamente generar en un sistema solidario, mantener a una persona que va a tener una sobrevida probablemente mínimo de 20 años o 35. O 35 años. Hay varias cosas que es importante que tener como tip para entender por qué falla el modelo. Lo primero, lo que dice Mercedes, clave, urgencia es dignidad. Y es una cosa que muchas veces olvidamos en la política. Urgencia es dignidad. Muchas veces, por encontrar una solución que parece perfecta, nos demoramos 8 años y hay no sé, 1 millón de personas que jubilaron en esos 8 años, no nos pusimos de acuerdo y esa gente ya se jubiló y no tenemos nada que hacer. Y yo creo que ese sentido de urgencia y de oportunidad, la política lo pierde a veces por desconexión, porque está muy encerrada en sí misma en su debate de si gana la izquierda o gana la derecha, y a veces por no entender mucho lo que le pasa a las personas. Y por lo tanto, si uno tiene que poner un titular en esto, diría, en esta reforma, urgencia es dignidad, y por lo tanto el tiempo es incluso más importante que la fórmula del 6, del 4, del 2, del 3, porque si no nos va a pasar lo mismo, van a pasar otros 8 años, va a haber miles de Mercedes en Chile diciendo, oiga, pero si ya me jubilé, pues, y usted sigue discutiendo si va a ser el 4, el 6, el 2, no sé qué, entonces no tiene sentido. Segunda cosa, lo dijo Guido, pero Chile es el país que más ha envejecido en Latinoamérica y el segundo que más ha envejecido en la OECD en los últimos 20 años. Es un dato no menor, porque en un modelo que fue concebido con una tasa, con una jubilación que empezaba a los 70, entre los 65 y los 70 años, la expectativa de vida cuando fue creado, cuando tú no reajustas eso, parece ser que es medio racional pensando esto. El presidente Ricardo Lagos tenía una buena propuesta de que tu expectativa de vida o tu jubilación se reajustara con la expectativa de vida que tú tenías al nacer, y por lo tanto, más que una fecha estática de jubilación, era una fecha móvil según la generación a que tú pertenecías, lo que parece razonable en la medida que tengas buenas pensiones, porque la respuesta obvia de señor Mercedes decía, sí, es bonito que diga eso, Sebastián, pero la verdad es que si me van a dar 195 lucas y me hacen esperar hasta los 65 hasta los 70 como mujer, por favor, váyase a la cresta, no tengo tiempo para esperar esos 5 años. Por lo tanto, en la medida que tú reajustas la pensión que te garantiza el Estado, hay una posibilidad cierta de que efectivamente tú vayas haciéndolo más móvil. Yo creo que lo más importante de la reforma de pensiones siempre va a ser el pilar solidario, la PGU, el nombre que le pongan, pero eso que decía la señora, esa platita que me llegó adicional, que te la garantiza el Estado, es lo más importante, que se tiene que financiar por impuestos generales, porque la verdad es que el mercado laboral chileno es injusto, que las mujeres tienen muchas lagunas provisionales no porque quieran, sino porque efectivamente el mercado laboral es sumamente injusto con las mujeres cuando se embarazan, cuando entonces salen del mercado muy rápidamente, y porque efectivamente el trabajo del futuro en Chile se mira mucho por el espejo retrovisor. O sea, hablamos del empleo como la pega mi abuelo, que trabajó 30 años en una empresa y estaba feliz, en una fábrica y estaba feliz. Decía, yo trabajé 30 años ahí. Y no es verdad. Ni Francesco, ni yo, ni ustedes, ni ninguno que tiene bajo 50 años en Chile trabaja 20 años en una misma empresa. Uno se va cambiando, a veces emprende, a veces sale. Cuando mirar un mercado laboral... dijimos, no, tenemos que adecuarnos a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones decidieron cambiarse. Pero pasa eso, uno no tiene esta idea. Miren a los cabros más jóvenes que se cambian en promedio cada 2 años. Entonces, esa idea de que vamos a cotizar toda la vida... El tema laboral en el futuro es los contratos laborales. Ya no van a ser contratos de trabajo indefinidos a largo plazo. No, creo que eso en el mundo está, pero esa es una discusión pero vital para el Congreso. Los trabajos, en Chile seguimos con contratos de trabajos con horas semanales, cuando el mundo se mueve con horas, con contratos por horas, y tú asignas tus horas diarias, y eso es raro, porque efectivamente genera estos modelos de contrato de trabajo. Pero creo que ahí hay una cosa bien clave de mirar, que es la verdad, mientras más el Estado nos garantiza una pensión universal, un piso mínimo común, más posibilidades tenemos de tener mejores pensiones hacia adelante. Justamente eso, porque lo que tenemos aquí, para explicarlo en simple, es claro, un pilar que depende de la plata del fisco, ¿no? Que es la PGU, que supuestamente con la reforma tributaria, cuando entre en régimen, nos va a permitir llegar a 2.50. Hasta ahí todo lo entendemos. Pero hay personas en la centro derecha, el senador Felipe Kast y otros, que ya están diciendo, pero ¿por qué con el 6%? ¿Por qué con el 6% en el fondo? La AFP también, ¿no? ¿Por qué con el 6%? No se ve nada. No se ve nada. No importa. 6%, imagínense un 6%. Hay personas que están diciendo, ¿por qué con ese 6% también tenemos que generar distribución? Porque justamente eso es lo que ha planteado hasta ahora el gobierno, que una parte, el 70 de ese 6, se va a ir
Si fuera Luca ese 6, 700 pesos se van a ir a tus cuentas. ¿Quién lo administra? Un detalle, pero se van a ir a tus cuentas, a mejorar tu ahorro para tu pensión. Y con el otro, más o menos, y con el otro 30, lo que se va a hacer es redistribuir y tapar los vacíos o los contrapesos en contra de la mujer que tiene el sistema. Por decirte a ti, el tema de que viven más o justamente que tienen más laguna. Con parte de ese 6 se distribuye, se redistribuye. Pero hay quienes dicen, insisto, con que son voces desde la centro derecha que dicen no. El 6% tiene que ser absolutamente para las personas porque es plata tuya. Venga del empleador o no, es plata tuya. Y lo que habría que hacer es que a través de la PGU generar esa redistribución. Es decir, más plata del fisco al sistema. Yo entiendo que esa es la discusión ideológica con respecto al 6. O sea, es parte de la discusión. Mira, yo creo que esta reforma, yo estoy de acuerdo con Sebastián, hay que aprobarla ahora, es urgente. Le mejora a las mujeres una cosa increíble, porque las mujeres antes tenían una discriminación negativa, ahora van a tener una discriminación positiva, van a tener bonos por maternidad, bonos porque viven más tiempo, bonos porque fueron cuidadoras. O sea, sí, una mujer puede sacar una pensión mayor que la de un hombre si ambas ganaban 400.000 pesos, y eso es un reconocimiento muy importante al rol de la maternidad, del cuidado de personas, de las brechas que habían, de la desigualdad. Ahora, lo que pasa, y ahí se plantea algo muy importante, hay sectores que no creen en la solidaridad. Y yo creo que la solidaridad va a ser muy importante y lo quiero decir después. Hoy día, una persona que gana 500.000 pesos, su 6% son 30.000 pesos. Pero esa persona no va a recibir 30.000 pesos, va a recibir 40 y tantos. Porque los que tienen más le van a dar a los que tienen menos. Es un sistema que está pensado que el aporte del 6% del empleador, una parte, vaya a los que tienen menos. Una parte, ¿no? Tal vez el que gana más de 2 millones va a recibir menos de su 6%, pero todos los que ganan hasta más o menos 1.200.000 pesos van a recibir más. Su 6% va a ser más del 6%. Gráfica, eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Yo quiero ir a tu pregunta porque me parece clave. Bueno, en realidad, esta reforma, ¿cuánto tiempo va a durar? No va a durar mucho tiempo. Tenemos que entender que el mundo está cambiando. Porque una persona que va a vivir 100 años no puede estar jubilada 35 años. Yo no quisiera estar jubilado 35 años, quisiera que la sociedad me habilitara para seguir activo o activa. Porque además van a haber vacunas contra el cáncer, además va a tener dispositivos tecnológicos que te van a mejorar. Incluso si tienes Alzheimer a futuro van a haber tecnologías que te van a reponer tu memoria. Tenemos que pensar que el mundo cambió. Y otra cosa, lo planteaban también acá. Bueno, la mitad de los empleos van a desaparecer en los próximos 20 años, dicho por estudios de Oxford, de todas partes del mundo. La inteligencia artificial, los robots, van a empezar a reemplazar a las personas. Si tú vas a Sodimac, ya casi no hay casejeros. A futuro no van a haber choferes. Las profesiones de médicos como yo van a ser reemplazadas por un algoritmo que va a hacer mucho mejor diagnóstico radiológico. O sea, tenemos ya que todos los estudios dicen, mire, cuidado, la mitad de los empleos que hoy día existen van a dejar de existir, van a existir otros que ni siquiera estamos formando. Y lo que es importante, los trabajos que queden ya no van a ser con contrato fijo. No. Va a ser una empresa tipo Uber que te va a entregar trabajo por tarea. O sea, usted necesita contador, yo le ofrezco contador, pero sin contrato de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener que migrar en un tiempo más a lo que se llama una renta básica universal. Una parte muy importante de la humanidad no va a tener trabajo. Y va a tener tiempo. Eso se y va a haber, entonces el tema del rol del Estado es muy importante. Porque a futuro, como dice Sebastián, vamos a pensar más Estado, no menos Estado. Porque ya no va a haber aporte del empleador, sino van a haber empleadores. Vamos a tener que haber un impuesto a la tecnología, un impuesto a los robots, claro, y financiar, pero ese recurso va a ir al Estado. Entonces, yo creo que para este mundo de precariedad que viene, de incertidumbre, al menos tenemos que tener un Estado más fuerte que nos garantice al menos salud, educación y previsión decente, digna, de calidad, oportuna. Yo creo que esa... Y el resto, bueno, dejémoslo a los privados, la gestión de la economía. Esos son temas que tenemos que ir discutiendo porque el mundo está cambiando a una velocidad gigantesca. Tenemos que pensar en el Chile de los próximos 50 años. No, es que no es de los 50 ahora. No, sí, pero en el diseño, porque estos son transiciones. O sea, todas esas tecnologías y esos cambios que usted nos habla, que por cierto que se están avanzando, no van a llegar así el 1 de enero del 2024. Pero te pongo un ejemplo. Nosotros hicimos la ley de neuroderecho con Rafael Yuste, director mundial del Brain Project,
Porque el próximo año Elon Musk, Neuralink, va a comercializar dispositivos que permiten leer tus emociones, tu cerebro, o poner en tu cerebro. O sea, ya eso ya es así, ¿te das cuenta? Todo eso son, si bien son rápidos en estos tiempos, no dejan de ser graduales. Entonces tenemos que planificar qué vamos a hacer nosotros como país de aquí a lo que se nos viene encima. Tenemos gente que está escribiendo a través de Twitter. ¿Las podemos leer, señor director? Ahí está. Sí, dice Rocío Russetti, Xavi. Por favor, pregunten, ¿con nuestros impuestos vamos a pagar el 6%? O sea, ¿es más subida del costo de la vida? ¿En qué ayuda eso cuando los que ganan millones de millones van a vivir en Chile y en la realidad? O sea, ahí hay un... yo creo que Rocío tiene una confusión con el 6%. Sí, dejo contestarle a Rocío porque hay algo en la lectura que no es Tenemos la pizarra que a usted tanto le gusta. Sí, si está por ahí la explicamos, pero lo que quiero explicar del 6%, si me dan un segundo, permiso, les dejo muchas horas, se me paro. Lo acompaño, yo lo acompaño. Esta es una gran pregunta siempre, pero el famoso 6%. El Guido explicó muy bien que el 70% se va a un registro individual. Ojo, no es que entre a tu cuenta individual, sino que es un registro personal que tú sabes dónde está tu plata, para decirlo de alguna forma, administrada por el Estado. Sí, te la reconoce el Estado. La reconoce el Estado. Ojo que es importante, no es en tu cuenta de la AFP, es un administrador del Estado. Pero, yo creo que eso es discutible, que uno debería poder elegir si es un privado o el Estado, y creo que es parte del debate, no tiene por qué administrarlo el Estado. Y del 30% va a solidaridad, quiero decirlo en simple. Pero lo más importante es lo que ella dice, que es mi preocupación con las pymes en Chile, porque la verdad este 6% suena muy bonito cuando uno dice es del empleador, ¿cierto? Porque dice, no lo pago yo, lo pago el empleador. Pero la realidad es que en el fondo es un impuesto al trabajo. El Chile, el empleo, el 50% del empleo en Chile está dado por pymes, ¿cierto? El 70% en realidad, pero el 50% por microempresas. O sea, 5 trabajadores más o menos pertenecen, y la verdad son puros familiares. Cuando uno tiene un kiosco, contrata a su mamá, a su tío que trabaja, a su sobrino, y por lo tanto la verdad es que ese 6% se va a transformar en un costo a tu contratación. Sí, porque en vez de pagar 300 lucas brutas, va a tener que pagar 312 más o menos. Y una de las dudas que surgía también en las personas con las que conversamos en la mañana, que esto podría generar desempleo. Entonces, ¿qué me falta ver? ¿Qué me falta ver de la propuesta, del texto? ¿Qué nos falta ver? Es cómo vamos a sostener a aquellas pymes que la verdad contratar a alguien le cuesta un 6% más en un año complicado como este. Algo dijo el presidente. Ahora esto va a ser gradual, sí, Va a ser gradual, es 1%. Sea el 1 el próximo año, en un minuto en que tenemos un problema de crecimiento y productividad, tiene una complejidad. No digo que no haya que hacerlo, la pregunta es cómo vas a resolver el problema. Si tú eres dueño de un kiosco y mañana tienes que agregarle un 1%, un kiosco gana más o menos la utilidad del 10%, le están quitando un 10% de su utilidad al bolsillo del Estado, no está muy bien resuelto. Pero no había otra forma de hacerlo tampoco. Tú no podías generar un sistema en el cual te dijeran a ti que de tu sueldo iba a salir en vez de un 10, un 16. Este era el modelo más Este es el modelo ideal. Comillas. Ahora, esto es la plata del bolsillo. Sale al final, entre el contrato de trabajo, si lo pago una punta o el otro es lo mismo. De tu sueldo bruto va a salir para tu como suena esto es siempre importante. No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo hay una complejidad en el minuto que lo estamos haciendo, ojalá se haga, pero lo que necesitamos es ver cómo se refuerzan las pymes que van a, en el fondo, subir sus costos en un 1% en la próxima vuelta. Y seguramente lo vamos a pagar los consumidores de aquel kiosco. Exactamente, lo vamos a terminar transfiriendo al que compra, que al final es el mismo que trabaja en la pyme, el que compra el kiosco, el que compra el almacén de al lado. Segunda reflexión del 6% en general, que es la discusión que planteó Felipe Cas. Ojo, que no necesariamente la comparto. Yo creo que esta idea que no tiene que haber solidaridad en el sistema es un error. Suena popular porque las encuestas dicen que todos quieren el 6% para su cuenta individual, pero algo que decía el Guido tiene toda la razón. Las mujeres están absolutamente en una situación desventajosa en el mediano plazo. Las generaciones, como se va acostando la pirámide, en el fondo van a ser menos hacia adelante. Tiene que haber solidaridad. La pregunta es si tiene que ser el total del 6. ¿Por qué digo esto? Porque si ya no nos alcanza con el 10.5 que va a subir, algo debería entrar a tu cuenta individual para mejorar tu propio aporte y para que haya incentivos a que te contraten. Si es una discusión no formal, porque para que uno se quiera contratar. Para que uno se quiera contratar, porque puede llegar a la informalidad, ¿sabes? ¿Cuánta gente, y esto es muy feo, pero lo hace mucha gente, dice, oiga, ¿sabe qué? No me contráteme por el mínimo. ¿Han escuchado esa frase 1000 veces? ¿Por qué? Porque si no me descuentan mucho. Claro. Eso se puede transformar en una regla, porque como este 6% va a desaparecer, muchos van a tratar de hacer contratos por el mínimo, los malos empresarios, y también mucha gente va a tratar. O sea, ahí hay un riesgo asociado que no está bien resuelto, porque este 6% puede ser un incentivo a que no se ponga en el contrato, que desaparezca y que te lo pasen a ti por fuera. ¿Entienden la lógica? Lo último
de este 6%. Por lo tanto, yo me ajustaba mucho más la propuesta de la presidenta Bachelet, que era 3 y 3, se discutió 4 y 2, ha habido discusiones de cuánto se va al Fondo Solidario y cuánto no, porque tenemos un problema en la pensión básica. Y lo último, que también quedó entre líneas, lo dice el tuit también de la señora, muy bien, dice, ¿saben qué? El problema acá es que hay un monto máximo a cotizar. Tú tienes un tope máximo imponible, por lo tanto los que ganan sobre, en este caso está cerca de 2 millones, para aproximarlo, cotizan hasta un tope y todo lo del resto no se cotiza. No. Y por lo tanto la gran discusión en Chile es por qué alguien que gana 4, 6, 8 millones, que hay gente que gana eso, no cotiza. Claro. Todo el adicional, ellos deberían hacer la solidaridad. Por lo tanto, hay que subir el techo de manera más alta, de manera que todos ellos que están sobre el techo, el 6% sí se fuera íntegramente a solidaridad. Lo que me queda la duda es por qué hay que hacer solidaridad, ya se me enredó acá, pero por qué hay que hacer solidaridad solo entre la clase media. Ayer el presidente lo dice al final del discurso, dice, vamos a mover el techo. Pero sería bueno saber cuánto, cómo, y que esos a que les sube el techo, ese sí 6% se vaya a solidaridad completo. Bueno, eso queda en la discusión. Porque tiene sentido y queda en la discusión. Son los temas como en la nebulosa. Pero y yo insisto, verdad, el que gana más de 2 millones de pesos estaría dando un 6% muy poco, o sea, no seguiría creciendo proporcionalmente. No, lo importante es que se suba el techo, que no haya techo, claro, en el fondo. Y no si yo gano, si alguien gana 6 millones, que entero, la adicional se vaya. Y lo último, tengo una duda de por qué el Estado tiene que administrar ese 6% y no echamos a competir a los leones en este caso, que lo administra mejor.